Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has llevado hasta este día, nos has guardado en el hueco de tu mano, Señor, porque nos has demostrado y estamos gozosos de saber que eres un Dios magnífico, que eres un Dios bueno, que eres un Dios fiel, Padre, que cumples tu palabra al pie de la letra. Por ese motivo, Padre, nos reunimos en esta transmisión por medio de estas plataformas para glorificarte y exaltarte, Señor. Sabemos que no podemos tener nada, no tendríamos nada si no fuera por ti. Sabemos, Padre, que no merecemos nada y aún así tú nos das a manos llenas. Gracias, Padre, y te pedimos que bendigas esta predicación, que bendigas la palabra que será compartida, y te pedimos, Padre, que llegue a muchos oídos y que permanezca en muchos corazones, para que tengamos el hambre, el deseo de seguir tu palabra, de obedecerte, no solo este día, sino todo el resto de nuestras vidas, Señor. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que bendigas este culto en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Un, dos, tres, cuatro. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo.
Somos una iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este culto dominical. Para mí es un gran privilegio y es una gran bendición que me da mi Señor para estar frente a ustedes este domingo 25 de octubre. Dios les bendiga, hermanos, les mando un gran abrazo y espero que se encuentren en casa bien y que estemos preparados ya con nuestras Biblias. Ya ha sido una gran bendición el día de hoy poder alabar a nuestro Dios juntos. Como verá, pues nos encargamos de grabar la alabanza para presentárselas a ustedes y como una alabanza principalmente y sobre todo pues hacia nuestro Dios. Entonces espero que estén gozando de este culto tanto como lo hemos estado gozando nosotros y que todo esto sea para la honra y gloria de nuestro Dios que está en las alturas. Reciban un cordial saludo, mis hermanos, y quiero que me acompañen en sus Biblias porque la razón por la cual en esta ocasión voy a predicar y sobre el tema del cual voy a predicar es porque este mes en las iglesias bautistas en general celebramos la vida de nuestros jóvenes y damos gracias a Dios por el ministerio juvenil de cada iglesia. Es un gran privilegio para mí decir que el Señor nos ha bendecido grandemente como Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz por tener ya desde hace un tiempo considerable a una unión de jóvenes, a un grupo de jóvenes que nos reunimos frecuentemente y en esta pandemia pues lo hemos hecho de forma constante también a través de Facebook y de nuestro YouTube por nuestras cuentas oficiales y de un tiempo para acá, aproximadamente a mitad de julio hemos estado empezamos a reunirnos vía Zoom. Ahí tenemos nuestros estudios y aproximadamente hace 5 años el Señor siempre ha sido muy bueno con esta iglesia, pero aproximadamente hace 5 años empezamos a reunirnos un grupo de jóvenes constantemente y el Señor puso en el corazón de diferentes hermanos, del pastor Joel, del hermano Arim, en el preciso momento para establecer una unión de jóvenes que fuera para la gloria de Dios. Y en este tiempo quiero agradecerle a Dios por ese hermoso privilegio de tener una unión de jóvenes y también agradecerles a ustedes, hermanos, porque ustedes como padres son los que también fomentan que nuestros jóvenes sigan congregándose, sigan reuniéndose para alabar a nuestro Dios, para leer su palabra, para estudiar su palabra. Y también es una bendición que nos da el Señor a través de ustedes, pues que los conduzcan en el camino. Y bueno, en esta ocasión el mensaje va precisamente para nuestros jóvenes, pero no se crea, tampoco es para los jóvenes solamente, sino que también es un mensaje para usted ya como no tan joven o como adulto, porque nos va a servir a todos para saber cómo está la juventud de nuestra iglesia principalmente el día de hoy y qué es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos para que ellos sigan creciendo y también para que otros jóvenes sean añadidos próximamente. Entonces quiero que me acompañen en sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, por favor, para empezar esta reflexión. Vamos a meditar a partir del versículo 24 y continuamos hasta el versículo 29. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Vamos a hacer esta lectura, usted acompáñenme ahí en su casa y después oramos para dar inicio a esta reflexión y a la predicación de la palabra. Dice en Mateo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Dios, bendito seas por tu palabra, por este gran privilegio y merecido que me das de predicar tu palabra. Y mi Dios, solamente te ruego que tú nos ayudes, porque si hemos de entender lo que tú quieres decirnos a través de este pasaje, es solamente por el poder y la obra de tu Espíritu Santo. Yo te ruego que obres en cada persona, en cada hermano y en cada amigo que nos acompaña por primera vez, para que entendamos juntos qué es lo que tú nos quieres decir. Y por supuesto te alabamos por la juventud que has puesto en nuestra iglesia, porque has puesto jóvenes maravillosos, jóvenes que te siguen, jóvenes que son fieles a ti, mi Dios. Y también nos damos cuenta que hay jóvenes que necesitan urgentemente regresar a ti. Todos necesitamos estar afianzados en ti, en tu palabra, pero te rogamos porque nos ayudes y que tú los traigas de nuevo a tus pies, si así es tu voluntad, en el tiempo en el que tú lo desees, mi Señor, pero que seamos nosotros unos instrumentos dispuestos para servirte, ser instrumentos de justicia en tus manos, mi Dios, para predicar tu palabra. Pongo este tiempo en tus manos para que tú seas el que hable y que no sea yo, mi Señor, sino que tu palabra. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues es un pasaje tremendo, es un pasaje muy hermoso y quiero que reflexionemos en una cosa muy específica acerca de este pasaje. Seguramente ustedes ya tendrán ahí el bosquejo, como lo hemos estado haciendo prácticamente durante las últimas semanas, para que ustedes también se guíen, pero pongan mucha atención, porque el 19 de septiembre de 1985 y también el mismo día, pero del año 2017, se registraron dos de los más grandes eventos en cuanto a desastres naturales. Y la ciudad se vio grandemente afectada porque se cayeron casas, cayeron edificios y cayeron escuelas. Seguramente usted está enterado de lo que ha pasado con la que era dueña y directora de este colegio, que también desafortunadamente cayó y varios niños y maestros fallecieron. Es una noticia que ha rondado durante los últimos meses y no tiene mucho que celebramos, bueno, que se recuerdan más bien, que conmemoramos esa tragedia. Pero ¿por qué la Ciudad de México es propensa a sufrir este tipo de eventos y a tener destrozos mucho más grandes a comparación de otras ciudades? Bueno, seguramente usted a su mente viene pues que esta ciudad, todo este Valle de México, antes era prácticamente agua, era un lago casi en su totalidad. Y hay quienes dicen que la Ciudad de México y su subsuelo es comparable como con una gelatina, que por eso es más propenso que la Ciudad de México sufra más tiempo de estos eventos telúricos y además con mayor intensidad. Pero quisiera que en esta ocasión no reflexionáramos en la situación general de la ciudad, sino que reflexionáramos en la situación particular de cada casa, de cada edificio y de cada escuela que está cimentada en esta ciudad, en este Valle de México. Dice Cristian Málaga, que es de la Escuela Imperial de Londres, en entrevista para BBC, que la población de México, como en gran parte de América Latina, tiende a construir sus propias casas o a hacer sus propias reformas en cuanto a los cimientos de estas. Es decir, que cada quien decide cómo construye su casa o edificio, sin hacer caso de los estándares que están impuestos para la seguridad de esos edificios. No es un secreto que actualmente se recorta mucho presupuesto de los edificios nuevos para que así cueste menos, pero que luzcan mucho mejor. Y en apariencia pueden parecer edificios muy seguros. Sin embargo, el punto medular aquí, hermanos, es que si una casa no tiene un cimiento firme y seguro, esta está condenada a caer. Si una casa o un edificio o escuela no tiene un cimiento firme, está condenada a caer tarde o temprano. Y lo mismo pasará con la vida de nuestros jóvenes.
Usted y yo hemos visto jóvenes entrar por las puertas de este templo, quedarse un tiempo y después salir por las mismas puertas del mismo templo por las que entraron y no vuelven. Usted ha visto jóvenes, un gran grupo de jóvenes reunirse que en apariencia lucen similares. Todos oran, todos alaban, todos leen la palabra, todos se reúnen, pero que después de un tiempo se van, y cuando llegan las pruebas, ahí se deja claro qué tipo de cimiento los sostenía. Entonces, en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos dice algo muy importante. Habla de dos tipos de personas. Ambas personas escucharon las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ambas personas edificaron casas aparentemente similares, pero la gran diferencia es el cimiento, que cuando llegan las pruebas se deja claro qué tipo de cimiento sostenía a esas casas, qué tipo de cimiento sostenía a esas vidas. Esa es la gran diferencia. Uno escuchó y obedeció. Otro escuchó, no creyó y por lo tanto edificó sobre la arena, porque no obedeció. Esa es la gran diferencia, el cimiento. O es un cimiento sólido o es un cimiento como la arena. Aquel que edificó sobre la roca, ese es llamado un hombre prudente. Y así se llama la reflexión del día de hoy. El cimiento del joven prudente. No solamente del joven, sino de todo ser humano. Todo ser humano tiene que tener este mismo tipo de cimiento, pero vamos a enfocarnos a la vida de nuestros jóvenes, de sus hijos, de los jóvenes que tenemos en esta iglesia y los que han de llegar. El cimiento del joven prudente. Mientras que uno edifica sobre la roca, el otro solamente escucha las palabras, pero no siente ningún tipo de compromiso con el Señor que pronunció esas palabras. Cuando llegan los vientos, cuando soplan los vientos, cuando llega el mar, cuando llegan las pruebas, se derrumba. Cuando llegan las pruebas se ve qué tipo de cimiento sostenía a esas vidas. Entonces, oír las palabras del Evangelio sin obedecer lleva a la ruina. Pensemos, hermanos, ¿por qué muchos jóvenes que parecen que están edificando vidas similares, que están edificando sus vidas en el contexto de la iglesia, por qué unos permanecen y por qué otros no? Esta predicación y esta reflexión no es para buscar culpables, porque le aseguro que usted y yo tenemos la intención de buscar la solución. Entonces quiero que meditemos el por qué nuestros jóvenes no edifican sobre el mismo cimiento. Noten que ambos se ven, lucen completamente o similares a simple vista, y de hecho uno a simple vista no puede ver los cimientos sobre los cuales están edificadas esas vidas, esas casas, pero las pruebas revelan la clase de cimientos. Lamentablemente hay jóvenes que a simple vista se ven espirituales, como les decía, oran, se reúnen y saben qué hacer en estas reuniones, saben en qué momento hay que guardar silencio, saben en qué momento hay que orar, saben en qué momento hay que abrir sus Biblias, pero sus cimientos no son los mismos. Nunca obedecieron de corazón la palabra, edificando entonces sobre la arena. El Señor Jesucristo no exige obediencia solamente por obedecer, no exige un ritualismo, no exige religiosidad externa. Él exige, como dice Isaías 66:2, que mirará a todo aquel que con un corazón humilde y contrito obedece y tiembla ante su palabra. Él exige esa obediencia que viene del corazón, un cimiento que no se puede ver a simple vista, pero que se nota en las pruebas. Miren, hermanos, ¿qué es ese cimiento? ¿Qué es esa roca? Así como Cristo es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, también es la roca en la cual todo joven prudente debe edificar su vida. Cristo es esa roca. Eso lo tenemos que tener muy claro. No hay otra roca, no hay otro cimiento.
Cristo es esa roca sobre la cual el joven prudente debe edificar su vida. Y a través de la Biblia es muy importante notar que el término roca solamente se le da a Dios, únicamente, única y exclusivamente el término roca se le da a Dios, a través del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se viene de la palabra hebrea o de las palabras hebreas sur o selah. Y en el término griego es denominado Petras. De ahí surge la palabra roca que vemos traducida hoy en nuestra Biblia, o también es llamado peña o roca, pero vienen del hebreo y del griego. Es muy importante saber esto porque nuestro Dios es llamado Sur, como lo dice en Éxodo, en Moisés cuando golpea la roca, cuando Dios le pide golpear esa roca está anticipando a Jesucristo y su obra, como lo dice Pablo en primera a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Él es la Selah en Números 20:11, de la cual también pueden salir ríos y manantiales de agua. Entonces, quiero que tenga esto muy en mente. Cuando el judío escuchaba la palabra roca, a su mente venía Dios, únicamente. Y esta palabra inspiraba seguridad y firmeza, aquella roca sobre la cual ellos tenían que edificar su vida. Cuando el judío escucha roca, sur o selah, a su mente viene Dios. Entonces, repasemos algunos versículos donde se le llama roca. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, antes de que Moisés esté a punto de morir, él hace un cántico y dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y en Él no hay ninguna iniquidad. Es justo y recto. Después lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, cuando Ana, después de que el Señor le da el privilegio de ser madre y de tener a Samuel, ella explota en alabanza y dice: no hay santo como Jehová, porque fuera de ti no hay otro. Y no hay refugio como el Dios nuestro. También David, después de haber sido librado de sus enemigos, de Saúl y de todos sus demás enemigos, en el Salmo 18, específicamente en el versículo 2, él dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, fortaleza mía, en él confiaré, y mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La palabra roca se le da única y exclusivamente a Dios. Después el profeta Isaías, anticipando la venida del Mesías, también denomina a ese Mesías como la roca, como un refugio seguro. Note en Isaías 32, versículo 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el tiburón, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces Jesús es esa roca firme, así lo dice Pablo, sobre la cual se edifica la iglesia, en Efesios capítulo 2, versículo 20. Ese fundamento sobre el cual no se puede establecer ninguna otra cosa, que no puede ser reemplazado. Cristo es esa roca. También el apóstol Pedro lo dice: Él es piedra viva, en primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Él es la piedra viva. Y llama la atención que en este pasaje, él dice que todo aquel que escucha y obedece sus palabras estará edificando su vida sobre la roca. ¿Qué nos quiere decir? Que si tú estás leyendo, escuchando y obedeciendo la palabra, estás escuchando, estás leyendo y obedeciendo a Cristo. Así es, Cristo es la palabra. Esa roca del Antiguo Testamento es esa misma roca del Nuevo Testamento, porque Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Y cuando leemos su palabra, su palabra es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra
hecha carne. Por eso su palabra es esa roca. Quiero que lo notemos, hermanos. Cuando leemos la palabra estamos leyendo a Cristo prácticamente, porque todo lo que había leído, todo lo que había hablado el Padre en el Antiguo Testamento, como dice Mateo 5:17, Jesús no ha venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. También el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado en muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por medio de su Hijo. Y eso mismo es lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1. El verbo, la palabra es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Cristo es esa palabra encarnada, y cuando leemos su palabra, estamos edificando sobre la roca cuando la obedecemos. Esta es la forma en la que un joven tiene que edificar su vida, escuchando, leyendo y obedeciendo su palabra. Ese es el cimiento de todo joven prudente, la palabra de Dios. Y cuando llegan las pruebas se muestra en qué cimiento estaban edificando. Ese cimiento, esa única roca sobre la cual tienen que edificar su vida, jóvenes, es la palabra de Dios. Si edificamos fuera de la palabra, estamos edificando sobre la arena. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué muchos jóvenes no edifican su vida sobre la roca? Principalmente porque no conocen a esa roca, no conocen las características de esa roca y por eso no confían que sea el único cimiento confiable sobre el cual deban edificar sus vidas. Entonces, en esta ocasión quiero que reflexionemos acerca de las características de este cimiento sobre el cual todo joven prudente debe edificar su vida. ¿Cómo y qué características tiene este cimiento que es la palabra de nuestro Dios? Entonces, para que nuestros jóvenes confíen en ese cimiento, tienen que conocer a la luz de la palabra las características de ese cimiento. Y lo vamos a ver a través de hermosos milagros en donde Jesús muestra las características de su palabra. ¿Por qué debemos confiar en ella como único cimiento? Ese es el motivo de los milagros. No solamente era que Jesús quería mostrar su poder en el plano terrenal para que fuera visible para los seres humanos, sino que cada milagro tiene el propósito de dar un mensaje mucho más profundo. Entonces, primer punto, primera característica del cimiento del joven prudente, de la palabra de Dios, que es suficiente. Que es suficiente. Y vamos a notarlo en los versículos del 5 al 7 del capítulo 8 de Mateo. Avanzamos después del Sermón del Monte, después de esta parábola de los dos cimientos, y nuestro Señor Jesucristo hace este milagro. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, versículos del 5 al 7, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, después de haber sanado a un leproso judío, ahora un centurión gentil se acerca a Jesús como su única esperanza. El centurión sabe a quién acercarse. Seguramente él ya había para este momento consultado a muchos médicos que no habían podido sanar a su siervo paralítico. Pero cuando escucha de Jesús, él sabe a quién acudir. Sabe que Jesús es suficiente. Y sobre todo, que su palabra es suficiente. El Señor dice: voy a ir a sanarle. ¿Pero qué dice el centurión? No, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa.
pero confío. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él será sanado. Mi criado va a sanar solamente con el poder de tu palabra. Entonces, hermanos, generalmente nosotros y ningún congregante de esta iglesia niega la inspiración de la Biblia. Si usted le pregunta a sus hijos, si usted le pregunta a algún miembro de esta iglesia, a algún congregante, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Seguramente va a decir que sí, pero a veces con nuestros pensamientos y con nuestras acciones damos a entender que en realidad no creemos en la suficiencia de la Biblia. Su palabra es suficiente. ¿Por qué? Les hago unas preguntas. ¿A quién acudimos cuando nos sentimos débiles? ¿A quién acudimos cuando estamos desanimados? ¿Qué es lo que llena nuestro corazón en verdad? Si alguna de estas respuestas no es la palabra, si la palabra no es suficiente para nosotros, para edificar nuestra vida, para consolarnos, para darnos fuerzas, entonces con nuestras acciones estamos dando a entender que no confiamos en la suficiencia de la Biblia. Pablo le explica al joven Timoteo que la palabra de Dios es suficiente. La palabra que ha dejado Dios escrita para nosotros y en ese tiempo para Timoteo es suficiente. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Después, ¿qué dice? Enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no le dice, bueno, sí, usa la palabra, pero usa o consulta a los pensadores filósofos de tu tiempo. Usa la palabra, pero agrégale un poco de Aristóteles, agrégale un poco de Sócrates, por ejemplo. O en estos tiempos, sí lee la palabra, pero llénate un poco de Daniel Abifo, llénate un poco de motivación en otros lugares. No, Pablo le está diciendo, la palabra es suficiente. Esta está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, no a medias, sino perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo no necesitaba acudir a otras fuentes de motivación ni a otras fuentes de revelación de la palabra. Entonces, tenemos que tener bien claro que lo que Timoteo no poseía como la palabra de Dios, no eran los 66 libros de la Biblia como usted y yo hoy los conocemos. Él tenía el Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios siempre ha sido suficiente. Cuando Dios creó a Adán y le dio instrucciones verbalmente, les dio instrucciones verbalmente para no comer del fruto prohibido, esa palabra de Dios era suficiente para Adán y Eva. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, esa palabra era suficiente para el pueblo que acababa de haber sido rescatado. Después, cuando los profetas hablan en nombre de Dios y exhortan a los reyes y también al pueblo de Israel, esa palabra es suficiente. Para Timoteo, el Antiguo Testamento es suficiente. Y para nosotros, que ahora tenemos la revelación completa, eso es suficiente, hermanos. Los 66 libros del Génesis al Apocalipsis son suficientes. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, en otro tiempo el Señor habló por medio de nuestros padres, por medio de profetas a nuestros padres, pero ahora en este tiempo ha hablado a través de su Hijo. Es decir, que ya no necesitamos nuevas revelaciones. Lo que Dios tenía que hablar a los jóvenes y a todo ser humano ya lo ha hablado y el canon se ha cerrado. La palabra es suficiente. No necesitamos agregarles métodos novedosos para atraer a más jóvenes a nuestra iglesia. No necesitamos nuevas estrategias o convivios para que así nuestros jóvenes lleguen a la iglesia, porque la palabra de Dios es suficiente para atraerlos y para mantenerlos aquí. Todo lo que Él ha querido decir para guiar, sustentar y transformar la vida del joven se encuentra en la palabra que Él inspiró y que hoy la tenemos escrita.
Entonces, el nivel de fe que tiene el centurión en la palabra de Dios es el nivel de fe que tenemos que tener los jóvenes y todo cristiano en la palabra de Dios, que es suficiente, que no necesitamos otra cosa. Entonces, todo lo que hacemos en lo personal como en lo congregacional no se basa en tradiciones, sino que se basa en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida personal no se basa en otra cosa más que en la palabra que Dios inspiró. Entonces, querer agregarle métodos para que los jóvenes vengan es dudar de la suficiencia de la Biblia. Cuando nosotros, o si usted ha llegado a pensar de que necesitamos música moderna, necesitamos más convivios, necesitamos más juegos para que los jóvenes se entretengan, estamos dudando de que la Biblia entonces sea suficiente para mantener y para transformar la vida de los jóvenes. No quiere decir que seamos aburridos o que no hallemos formas en las que la palabra sea entendible. Nos tenemos que esforzar por explicar y dar la palabra, pero fielmente, sin agregarle y sin quitarle. Eso es creer en la suficiencia de las Escrituras. Y también en la iglesia de Corinto habían ministros que querían agregar cosas de más, que querían usar su propia sabiduría para edificar la iglesia, para edificar a los hermanos. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 13, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces sí pueden intentar edificar sobre otras cosas, sobre su propia sabiduría, pero a través de las pruebas se verá en qué clase de cimiento ellos edificaron a la iglesia y en qué clase de cimiento los hermanos sustentaron y edificaron sus vidas y su fe. Eso quedará de manifiesto, hermanos. Entonces, si nosotros hacemos métodos para que más jóvenes vengan, y si basamos el éxito de la iglesia en cuántos jóvenes vinieron o cuántos jóvenes hay actualmente en la unión de jóvenes, puede que sí traigamos muchos jóvenes, pero vamos a producir enseñanzas débiles, religiosos inconversos, y que tarde o temprano, ante las pruebas, sus vidas y su fe será probada para dejar claro que se derrumbarán, que serán derrumbadas como casa que fue cimentada sobre la arena y no sobre la roca. Entonces, solo la palabra es perfecta que convierte el alma. Salmo 19:7. Cuando los jóvenes se exponen a ella, se exponen a esa suficiencia que va a transformar sus vidas. La palabra es suficiente. Es el único cimiento digno sobre el cual el joven, tu joven y hermano, tiene que edificar su vida. Es suficiente. Segunda característica de ese cimiento sobre el cual todo joven prudente debe edificar su vida es que es poderosa. Es poderosa. Y vamos a verlo en el siguiente milagro. En Mateo capítulo 8, versículo 27 específicamente, pero vamos a leer desde el 23. Dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces, en esta sección, Jesús, con el poder de su palabra,
calma no una tempestad, sino dos, la del mar y el del corazón de los discípulos. Los discípulos sienten tal temor debido a la tempestad que entonces dudan de la firmeza de la roca. Ellos sintieron que la fuerza de los vientos y la fuerza del mar era una fuerza superior y una fuerza poderosa. Pero la palabra de Jesús es la fuerza más poderosa del universo. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo y el Señor lo demostró. Esa es la razón por la cual nosotros debemos confiar en el cimiento de la palabra de Dios. Quiero que usted, hermano, y tú, joven, mires a tu alrededor y todo aquello que no fue formado por manos humanas es una muestra de lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. Quiero que veamos algunos ejemplos de lo que ha hecho la palabra de Dios y cuál es su poder y por qué podemos confiar en ella como el único cimiento. En Génesis 1:3, ¿cómo se creó todo? Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Por la fe, dice Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios creó el universo, creó todo lo que ha sido hecho, lo visible y lo invisible. Dice Job 26:14, he aquí estas cosas solo son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? También el apóstol Pedro deja claro que así como la creación y todo el universo ha sido hecho por la palabra de Dios, él también sigue sustentando esa misma creación. Entonces, si el Salmo 33:6 nos dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y Pablo en Colosenses 1:16 dice que por medio de él han sido creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, refiriéndose a Jesús. Entonces es una muestra más de que Jesús es ese agente creador del universo. Es la palabra de Dios y es la palabra hecha carne. Y cuando usted lee la palabra, se expone a esa fuerza que creó al universo. Dios actúa hablando, porque esa es la fuerza más poderosa del universo. Esto lo tiene que tener bien claro. No hay otra cosa que pueda convertir a los jóvenes. No hay otra cosa que pueda guiar la vida de los jóvenes más que la palabra de Dios. ¿En verdad deseamos que la vida de nuestros jóvenes sea transformada? Entonces debemos exponerlos a la fuerza más poderosa del universo, a la palabra de Dios. Si los vientos y el mar le obedecen, ¿cómo no debemos obedecer nosotros? Aunque leemos que es frecuente que la naturaleza y los animales obedezcan más prontamente a Dios que el propio ser humano, y esto también hay un claro ejemplo cuando Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive, y Jonás sabe que en efecto Dios, por el poder de su palabra, puede hacer que todo un pueblo corrupto y asesino se arrepienta como lo era Nínive. Jonás, ¿qué hace? Desobedece y huye en dirección contraria a Dios. ¿Quién obedece más rápidamente que Jonás? El gran pez. Un gran pez obedeció más rápidamente a la fuerza más poderosa del universo, a la palabra de Dios, que Jonás. Pero el Señor nos da la oportunidad de reflexionar y de ver que si el viento y el mar le obedecen, ¿cómo no podemos y cómo no debemos obedecer nosotros, que hemos sido creados para gloria de Dios? Entonces, nosotros debemos obedecer, debemos exponer a nuestros jóvenes a esa fuerza que es la palabra de Dios. Y sobre todo, porque podemos saber
claramente que, sí, la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Pero eso es solamente aceptarlo intelectualmente. Creerlo es realmente obedecer esa palabra que Dios ha dejado. Es obedecerla. Cuando edificas fuera del cimiento correcto, joven, entonces cualquier tempestad va a turbarte como lo hizo este mar a los discípulos, porque estás edificando tu vida no sobre la palabra, sino sobre la arena. No quiere decir que no haya pruebas, porque acabamos de decir que van a venir vientos, va a venir mar, van a venir ríos que azoten, van a haber pruebas, como lo vivieron los discípulos. Pero lo que va a definir si vamos a soportar la prueba es si cimentamos nuestra vida en la fuerza más poderosa del universo, la palabra de Dios. Entonces, cuando descienda esa lluvia y vengan esos ríos y soplen esos vientos, nuestra vida va a ser sostenida por la roca. Así que tú puedes confiar plenamente en que la palabra de Dios es esa fuerza, la fuerza más poderosa del universo, porque por medio de ella fue creado el universo. Y los vientos y el mar le obedecen. Todo lo que pasa en tu vida obedece las instrucciones de nuestro Dios. Todo. Lo mismo pasará con la vida de nuestros jóvenes. Jóvenes, mientras ustedes se edifiquen sobre otra cosa que no sea la palabra, cualquier cosa los va a derrumbar, y van a ser los jóvenes que ante cualquier prueba sean los primeros que veamos salir. Número 3, característica 3 de ese gran cimiento sobre la cual el joven prudente debe edificar su vida, tiene autoridad. Tiene autoridad. Lo vamos a ver en el siguiente milagro, de los versículos 28 al 32 del capítulo 8 de Mateo. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Voy a repetir la primera parte del versículo 32. Él les dijo: id, y ellos salieron. Nota cómo con una sola palabra el Señor Jesucristo echa fuera a los demonios, porque esa palabra, la palabra de Dios, tiene autoridad. Hemos visto que por medio de su palabra, Jesús demuestra su autoridad sobre los demonios, sobre los vientos, sobre el mar, sobre la enfermedad, mostrando así su suficiencia y su poder. Pero ahora en esta ocasión, luego de que la embarcación llega al otro lado del mar de Galilea, 2 endemoniados vienen al encuentro con Jesús. Y contrario a la idea que nosotros tenemos, o que muchos seres humanos tienen acerca de una constante lucha entre el bien y el mal, nuestro Señor Jesucristo deja claro que Él tiene toda autoridad sobre cualquier potestad maligna y sobre el mismo Satanás. Él tiene autoridad y no hay una lucha tal entre el bien y el mal. ¿Qué hicieron los endemoniados cuando vieron a Jesús? ¿Se preparan en posición de ataque para defenderse? No, ellos claman, ellos piden permiso incluso para ir a un hato de cerdos. Y con una sola palabra nuestro Señor Jesucristo deja claro a su autoridad. Entonces, si el Señor Jesucristo hace esto, ¿qué nos enseña? Cuando Dios habla, toda su creación, todo ser, incluido todo demonio, incluso el mismo Satanás, tiene que escuchar y obedecer. Como dice Isaías capítulo 1, versículo 2, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Y estos endemoniados cayeron rendidos ante la autoridad
de Jesús. Entonces, incluso cuando Jesús termina de decir y de proclamar el sermón del monte, dice la palabra que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no necesitaba, como los escribas, citar a otros pensadores del pasado o buscar la autorización de otras personas. Jesús hablaba con la máxima autoridad, con la suya, porque Él es la palabra original. Y si los vientos, el mar y los endemoniados, toda potestad maligna, hasta el mismo Satanás obedecen a las órdenes de Dios, ¿cómo no debemos confiar en que ese mismo Dios tiene la autoridad de guiar nuestra vida? Un ejemplo es que cuando se está haciendo una construcción, se está construyendo algún edificio, idealmente, cuando se construye un departamento, un centro comercial, ¿quién da las instrucciones? El arquitecto. Los albañiles, la gente que trabaja ahí, no tiene la autoridad para hacer lo que ellos se les place. El arquitecto es el que tiene la autoridad y, joven, tú no eres el arquitecto de tu propia vida. Tú no eres el arquitecto de tu propio destino. Jesús es el gran arquitecto de tu vida. Tiene que ser el gran arquitecto de tu vida porque Él determina lo que pasa en ella, Él determina y su palabra determina lo que tú piensas de Dios, lo que piensas acerca de ti mismo, lo que piensas acerca del prójimo, lo que piensas acerca de diferentes cuestiones actuales, qué piensas del aborto, qué piensas del feminismo. No lo debe dictar lo que ves en redes sociales, lo debe dictar la palabra de Dios porque ella tiene autoridad de determinar qué es lo que tú crees, qué es lo que tú haces, por supuesto. Jesús es el gran arquitecto y tiene que ser el gran arquitecto de tu vida. Él tiene autoridad sobre todo y la tiene que tener sobre cualquier aspecto de tu vida. Es un error que muchos cometemos no consultarle a Dios nuestras decisiones, pero Él tiene que escuchar nuestra oración diciendo que nosotros nos vamos a someter a su voluntad y no a hacer la nuestra. El Señor se place y es glorificado cuando escucha eso de nosotros. Entonces es por nuestro bien, es por tu bien, joven. Eso mismo dice Jesús, que los que somos verdaderos discípulos de Jesús se nota porque guardamos sus mandamientos. Juan 8:32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, en tu vida, el que tiene que edificar cada aspecto es el Señor Jesucristo y su palabra debe ser nuestra única fuente de autoridad. Número 4, y para terminar, último aspecto de la palabra como el cimiento sobre el cual todo joven prudente debe edificar su vida, es que su palabra, este cimiento, salva. Este cimiento salva. Da salvación. El siguiente milagro ahora en el capítulo 9, cuando Jesús sana a un paralítico, dice desde el versículo 1, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces nos encontramos ahora ante una de las escenas más sublimes en donde usted puede ver el poder, la autoridad y la divinidad de la palabra hecha carne, de Jesús. Lo hemos visto sanando, lo hemos visto ejerciendo dominio sobre la naturaleza y sobre los demonios, pero ahora ejerce su divinidad y su autoridad para perdonar pecados. Esta es la misión primaria de la palabra de Dios, joven y hermano. Dar salvación, el perdón de pecados, es la misión principal de la palabra de Dios. Quiero que observe que generalmente
tanto jóvenes como adultos, nos acercamos a la palabra de Dios o nos acercamos a Dios pensando que tenemos diferentes necesidades sumamente importantes o nuestra máxima dificultad más bien, que tenemos necesidades urgentes. Si yo le preguntara cuál es el día de hoy su necesidad más urgente, ¿cuál es, joven, tu necesidad más urgente en este momento? Puede que digas mi escuela, las tareas que me están dejando, obedecer a mis padres, o de usted, hermano, mis hijos, un problema económico, un problema con mi matrimonio, un problema de una deuda. Y todos esos problemas hay que resolverlos, hay que trabajarlos con la ayuda de Dios, pero no es el problema principal ni de ti, joven, ni de usted, hermano. Aquí deja claro Jesús que el problema primario y la necesidad más urgente del ser humano es recibir perdón. El problema más grande de nosotros, de todo ser humano, es nuestro pecado. Seguramente el paralítico había pasado mucho tiempo en su vida sin poder caminar. No había neurocirujanos, no había neurólogos. Nadie podía sanarlo. Y escuchó de Jesús como una esperanza a la cual podía acudir. Él esperaba nada más el ser sanado. Pero si usted hubiera estado en ese momento, puede parecerle muy poco lógico que Jesús le hubiese dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pecado puede tener una persona que no camina? Bueno, pues nuestros pensamientos, nuestras palabras son visibles ante los ojos de Dios y por supuesto que todos hemos pecado con nuestros pensamientos, palabras, con nuestra vista. Y el Señor Jesucristo le otorga lo que más necesitaba al paralítico con el poder y autoridad de su palabra. Es por eso que todo joven necesita el cimiento de la palabra de Dios, porque esta es la única que al joven le va a hacer notar su necesidad de ser perdonado. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ella deja claro nuestro pecado, como si nos hicieran una radiografía y notáramos lo que tenemos dentro. La palabra nos hace notar nuestro pecado. Por eso necesitamos ese cimiento que nos haga ver nuestra necesidad del perdón de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, hermanos. La palabra de Dios es la única que otorga salvación. Y quiero que me acompañe también en segunda carta a Timoteo, porque Pablo lo tiene bien claro y se lo dice a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El entorno de Timoteo no era muy diferente al de hoy en día con nuestros jóvenes. Al encontrarse asediado por los falsos maestros y las presiones de un ministerio creciente y en su juventud, él fácilmente podría haber abandonado su fe, fácilmente podría haber modificado la doctrina bíblica. Sin embargo, Pablo le exhortó a que recordara el pasado y se aferrara a las enseñanzas acerca de Jesús. Esas enseñanzas acerca de Jesús fueron el cimiento más fuerte que sostuvo a Timoteo a pesar de la prueba. Entonces, lo que hizo que Timoteo se convirtiera, que Timoteo fuera salvado por el Señor Jesucristo, no fue el carisma de un evangelista, no fueron las actividades en una congregación, no fue la diversión, fue que él conocía las Escrituras desde que era niño. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, ¿quiénes le enseñaron a Timoteo las sagradas Escrituras? Su abuela y su madre. Entonces, eso, hermanos, fue el punto decisivo para que Timoteo fuese salvo. La palabra de Dios otorga salvación. Hermanos, nos interesamos mucho en que nuestros jóvenes
tengan una buena educación. Oramos prácticamente durante mucho tiempo para que nuestros jóvenes tuvieran esa educación y para que tuvieran una carrera. Y a veces no le tomamos la misma importancia a que ellos de igual forma conozcan la palabra de Dios, pero aquí estamos viendo que lo único que va a determinar su destino eterno es la palabra de Dios, que desde niño a Timoteo le enseñaron las Sagradas Escrituras. Ojo, nunca es tarde para enseñarle a alguien, joven, adulto, anciano, la palabra de Dios. Pero ahora que tenemos jóvenes y que usted tiene hijos y que tenemos varios jóvenes en nuestra iglesia, tenemos que saber que lo que va a determinar el futuro, el destino eterno de nuestros jóvenes, no es el entretenimiento, ni es tampoco otra cosa, sino que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante exponerlos a la palabra de Dios. No le decimos a nuestros jóvenes nada más porque sí, que vean las transmisiones, que vean las predicaciones, que se unan a las transmisiones de los jóvenes, a las reuniones en línea, que se pongan a orar, que lean su Biblia. No les pedimos que lean su Biblia en sus casas, nada más porque nosotros queramos que sean mejores ciudadanos, que tengan un poco de consuelo, que hayan mejores personas para una sociedad. No, de esto depende la eternidad de nuestros jóvenes. Esto es un asunto de eternidad. El adecuado entendimiento del Antiguo Testamento por parte de Timoteo permitió que él entendiera el papel central de Jesucristo en toda la historia de la redención. El hecho de que Timoteo haya sido expuesto desde niño a las Escrituras hizo que él se convirtiera, que él fuera salvado por el Señor Jesucristo por la eternidad. ¿Nosotros nos interesamos por la eternidad de nuestros jóvenes o nos interesamos más porque tengan una carrera exitosa aquí en la tierra? Y, como dice la palabra, que está establecido que todo hombre, al final de su vida, cuando muera, se presente delante de Dios para rendirle cuentas. En ese momento, todas esas carreras y esos éxitos terrenales no van a ser el mérito suficiente porque no cimentaron su vida en la palabra, y como no cimentaron su vida en la palabra, nunca estuvieron expuestos a ese mensaje de salvación. Depende de la palabra nuestra eternidad. Entonces, si usted quiere que su hijo cambie, que sus jóvenes sean hombres que glorifiquen a Dios o mujeres que glorifiquen a Dios, expónganlos a la palabra, porque de eso depende su destino eterno. Y esa es la prueba final a la que se refiere el Señor Jesucristo con la parábola de los dos cimientos. Al final el Señor Jesucristo está apuntando a que la prueba final, esos vientos, ese mar, esos ríos que azotarán a esa casa, va a ser el juicio de Dios. Los jóvenes no van a ser jóvenes para siempre. Algún día van a pasar. Algún día estarán delante de Dios para rendir cuentas. Y si no cimentaron su vida en la roca y cimentaron su vida en sus propios méritos, es decir, en la arena, no soportarán la prueba final y ellos estarán perdidos por la eternidad. Entonces le ruego que nuestra intención para exponerlos a la palabra sea que ellos sean transformados por el poder del Evangelio. Exponga a sus niños a la palabra. No menosprecie los cultos para niños que se hacen en esta iglesia después de estas transmisiones. No menosprecie ningún mensaje que se da, porque no es un capricho, es viendo por la eternidad de nuestros jóvenes. Y joven, de tu obediencia a lo que dice la palabra, de tu arrepentimiento y tu fe en Jesús depende tu destino eterno. ¿Vas a cimentar tu vida en tus propios méritos? ¿Vas a darle prioridad a tus propios anhelos antes de lo que dice la palabra? Entonces no soportarás la prueba final que establece la palabra. La palabra otorga salvación. Ese es el cuarto punto y concluyo, hermanos. Cuando hablamos a través de estos textos acerca de los milagros que realizó Jesús, que demuestran la suficiencia, el poder, la autoridad
y la salvación que otorga la palabra, eso es maravilloso, pero lo que acontece después es todavía más importante. Lo que acontece después de cada uno de estos milagros es más importante, porque muestra la total disposición de estas personas para obedecer lo que Jesús dijo. Después de que el centurión acudió a Jesús con esperanza, el Señor le dice, ve. ¿Qué hizo el centurión? Obedeció la palabra de Jesús. Cuando después Jesús se presenta ante Leví y le dice, sígueme, lo más importante fue la obediencia de Leví ante las palabras de Jesucristo. Entonces Jesús te está llamando a una vida de obediencia a Él. No titubees porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy el Señor Jesucristo te está diciendo que si tú hasta este punto no has edificado tu vida en el cimiento firme de la palabra y no has creído en Jesús como tu única roca, como tu único Señor y Salvador, hoy es el momento, porque bendito sea Dios que nos da el privilegio y la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Tu obediencia a lo que dice Jesús va a determinar qué tipo de casa edificas con tu vida. Entonces, cuando se hace una construcción, primero hay que limpiar el terreno. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, Él limpia hasta el último centímetro cuadrado del terreno. Tu pecado es totalmente limpiado y Él tiene acceso a cada centímetro cuadrado de tu vida. Después, como en cualquier obra, nuestro Señor Jesucristo pone una valla alrededor de nosotros que dice, esta obra es mía. Entrégale tu vida, cada centímetro cuadrado al Señor para que Él limpie tu vida de todo tu pecado y Él inicie su obra en ti. Para que así, si tú obedeces esa palabra, tu vida esté construida para la eternidad y que no perezcas. De eso depende tu destino eterno. Entrégale tu vida a Jesús y haz un compromiso para que esa palabra sea tu único cimiento en tu vida. Díselo al Señor y oremos. Señor, yo te doy gracias porque en este tiempo nos has dado la oportunidad de arrepentirnos porque en muchas ocasiones dudamos de la suficiencia de tu palabra, de la autoridad que tiene tu palabra sobre nosotros y sobre cualquier potestad maligna. Dudamos del poder que tiene tu palabra para transformarnos y también dudamos a veces que la única forma en que nuestros jóvenes sean salvos es siendo expuestos a la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Perdónanos, Señor, porque necesitamos edificar nuestras vidas en esa roca que es tu palabra, que es Jesús, la palabra hecha carne. Mi Dios, pongo en tus manos la vida de todos nuestros jóvenes de nuestra iglesia, para que ellos reflexionen en lo privado, si ellos en verdad han construido un edificio, una casa, una vida sobre ese cimiento o si han edificado sobre la arena, y que tengamos el anhelo de arrepentirnos y de comenzar de nuevo. Y aquellos padres, hermanos que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen sobrinos, tengan la misma convicción de lo importante que es exponer a nuestros jóvenes al poder de tu palabra. Por favor, Señor, edifica a tu iglesia también sobre la misma roca que es tu Hijo Jesús y ayúdanos a estar comprometidos, sobre todo en este tiempo que estamos lejanos físicamente, pero cercanos por medio de un mismo espíritu. Mi Dios, tú eres la roca por la eternidad y alabado seas por tu gloria, por tu palabra. Gracias por esta unión de jóvenes de la Iglesia Príncipe de Paz. Sigue obrando en ella, mi Señor, y ten misericordia para que sigamos siendo transformados conforme a la imagen de tu Hijo, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, pues gracias a Dios porque esta palabra nos muestra la importancia que tiene la palabra en la vida de nuestros jóvenes y en la vida de cualquier cristiano. La Biblia, la palabra de Dios es esa roca sobre la cual usted tiene que edificar su vida. Esa palabra es suficiente, es poderosa, tiene autoridad y salva.
Entonces expongámonos a esa palabra y aprovechamos para invitarle a que hay oportunidad para exponerse a esa palabra durante la semana. Los domingos después de este culto, como el día de hoy, tendremos culto infantil, que es una oportunidad para que nuestros niños se expongan a esa roca, para que ellos aprendan acerca de la palabra, porque así como a Timoteo, el destino eterno de nuestros niños y de nuestros jóvenes se define porque los expongamos y les enseñemos la palabra. Los lunes tenemos diferentes series. En esta ocasión estamos viendo cómo ser un hijo de Dios más obediente. Entonces no se lo pierda a las 8 de la noche. Y los martes tenemos estudio de cartas generales, que es otra oportunidad para meditar y estudiar la palabra suficientemente bien, como lo hacemos todos los días. Con nuestro pastor Joel también. Estamos ya por terminar la carta a Judas. Los últimos 2 versículos que nos quedan es la doxología. No se lo pierda también a las 8 de la noche. Los miércoles le invitamos a compartir un mensaje, a compartir un saludo, a compartir un canto, lo que Dios ponga en su corazón para que estemos cercanos como iglesia y que estemos atentos también a nuestras necesidades, a lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón para compartir, como lo han hecho muchos hermanos de ustedes. Pero síganlo haciendo, hermanos. También aprovecho que los jueves tenemos mensaje evangelístico. Por favor, no menosprecie ninguno de esos mensajes, porque si anhelamos que nuestros hermanos, que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestros familiares y amigos sean salvos, tenemos que exponerlos a la palabra. Oren por ellos, oren por el pastor Joel para que el Señor lo guíe en ese mensaje que ha de predicar, y expongamos la palabra. Transmitámosla a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que ellos sean expuestos. Viernes tenemos culto de oración unido, en vía Facebook solamente, y a las 8 la retransmisión. Entonces no se lo pierdan. Estén atentos y manden sus peticiones, como lo hemos venido haciendo con bastante tiempo. Y hermanos, pues demos gracias a Dios porque el Señor nos ha bendecido con una unión de jóvenes. Oren por ellos, y así como Timoteo encontró al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, nosotros hemos estado meditando en esos pasajes específicos de la Biblia en el Antiguo Testamento que apuntan a la obra del Señor Jesucristo. Eso ha sido de gran bendición para que podamos ver la Biblia como un todo que apunta a Jesús y no como historias dispersas. Todo el centro de la Biblia es Jesús. Nos reunimos nosotros como jóvenes los días sábados a las 5 de la tarde por vía Zoom. Nosotros les mandamos el link, y si quiere compartirlo con alguien más para que otro joven se integre, avísenos y le mandamos el link. Los sábados también a las 10 de la noche tenemos reunión femenil. Está a cargo de nuestra hermana Lolis, para que también ustedes mediten en la palabra y tengan un tiempo de oración. Los jueves, en punto de las 8 de la noche, por parte de los varones, tienen estudio varonil acerca de la palabra de Dios. Y por favor, conéctese, no se pierda esto, a cargo de nuestro hermano Pedro y de nuestro hermano Lalo, para que también el Señor transforme sus vidas a partir de la palabra. Y bueno, mis hermanos, damos por concluido este tiempo. Vamos a orar finalmente para despedirnos, y después damos paso a un breve posludio para que ustedes y nosotros alabemos a Dios desde nuestros hogares, desde donde estemos. Entonces, hermanos, gracias por su atención, y que el Señor siga obrando en sus vidas. Fundamentemos nuestra vida en el único cimiento, que es la palabra. Señor, gracias te doy por el privilegio inmerecido de predicar tu palabra, y porque mis hermanos están dispuestos a escuchar tu palabra. Te damos gracias por aquellos que la han escuchado por primera vez, por segunda vez, pero que tú obres en sus corazones para salvación, para transformación de su vida. Ayúdanos a que nuestra vida esté cimentada en la palabra que has pronunciado. Por favor, mi Dios, te lo ruego, y pongo en tus manos la vida de esta congregación para que nosotros estemos unidos en un mismo espíritu y en una misma dirección como iglesia. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia, bendice la predicación de tu palabra, y que tú nos guíes en todo lo que hemos de hacer. Bendito seas, y te alabamos en este día, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por quien nosotros tenemos vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Cuídense mucho y les mando un gran abrazo. Manténganse conectados con la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Hasta luego.
Hermanos, es tiempo de nuestros diezmos y ofrendas. Honremos a Dios con un poco de lo mucho que Él nos da. Tenemos 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. El primero es a través de la cuenta bancaria, Bancomer. El segundo es en la casa de nuestros hermanos diáconos, nuestro hermano Pedro y Carmelita. El tercero en la casa de nuestra hermana Dolores Carrillo, es líder de nuestro grupo femenil. El cuarto es en la casa de nuestra hermana Cruz Hernández, ex tesorera. Y el quinto es en la casa de la hermana Silvia Márquez. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Contemplar